Bendiciones para todos en esta mañana. Quiero pronunciarme hoy al respecto de un tema que se puede poner polémico en estos días. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 17, versículo 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, y tómalo y dáselo por mí y por ti. Hay un pasaje que hace referencia al cobro de impuestos, y se lo están cobrando directamente a Jesús, a sus discípulos, y entra la polémica. Ahorita hay una polémica también por el cobro de impuestos a las iglesias. Jesús, Dios hecho hombre en la tierra, hace referencia a este texto, y aunque él dice los hijos están exentos, hay algo acá curioso. Nosotros, como ciudadanos, somos hijos de una nación. Nuestra cédula no lo explica así, nuestro documento de identidad así lo explica. Pero nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía no está en Colombia. Nuestra ciudadanía no está en un país X o en una ciudad. Nuestra ciudadanía es celestial, no es terrenal. Mas, sin embargo, Jesús, haciendo referencia a eso, tenemos una ciudadanía. Podríamos estar exentos, pero Jesús da la provisión sorpresiva, porque no es natural coger un pez y al pescarlo, abrirle la boca y encontrar dinero allí. Pero Jesús da una provisión sorpresiva para pagar ese tributo, ese impuesto. El artículo habla de la siguiente forma: hay impuestos para las iglesias a menos que sean reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley respecto a los ingresos provenientes de actividades asociadas al oficio religioso, al culto, al rito, a las prácticas que promuevan el apego o los sentimientos religiosos en el cuerpo social, actividades de educación o beneficencia, y lo decide el Ministerio del Interior o la ley. Ahora, palabras más, palabras menos, y bien explicado, hace referencia a que la iglesia recibe sus diezmos, sus ofrendas, y estas quedarían libres de impuestos. También las donaciones encaminadas a la obra social, benéfica y religiosa. Pero dentro de las iglesias hay actividades comerciales, y aquí es donde entra una polémica, porque más de uno está ya diciendo que aquí hay una persecución a la iglesia cristiana, que aquí hay una persecución religiosa. No hay ninguna persecución religiosa. Se está exceptuando el pago o el tributo religioso, es decir, el diezmo, la ofrenda,
las actividades benéficas. Pero hay iglesias cristianas que tienen cafeterías, tienen librerías. En los eventos masivos venden las camisetas, gorras y material para las actividades multitudinarias, y estas sí estarían grabadas con un impuesto. Aquí se habla de un 20%. Yo lo que no entiendo es cómo el cuerpo pastoral pretende que tengamos una nación próspera, que tengamos una nación activa, queriéndonos evadir de lo que Dios nos dijo que teníamos que pagar. Yo quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 20, versículo 22. Y le preguntaban a Jesús: ¿nos es lícito dar tributo o impuesto a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y ellos respondieron: de César. Entonces les dijo: dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que se maravillaban de su respuesta. Callaron al maravillarse. Ahora, póngame en atención. Jesús aquí atiende una pregunta ridícula, porque él mismo les dice: ¿por qué me tientan? Ustedes no están interesados en conocer una verdadera doctrina. Es decir, aquellos que están armando una polémica con este artículo de la Reforma no están interesados en adquirir una respuesta, una doctrina, sino están interesados en armar polémica. Si una iglesia tiene un espacio dedicado al culto, al servicio religioso, sea la religión que sea, porque aquí no está hablando solamente de iglesia cristiana, entonces no veo ninguna persecución contra los cristianos, porque está hablando de toda clase de confesiones. Al mirar y al estudiar bien detenidamente el artículo, pues como director de una entidad cristiana, por eso pongo al fondo el nombre: Fundación Social Cristiana Fuente de Bendición. Quiero hacer una aclaración acá. Al preguntarle a Jesús, o sea, pastor que estás armando esa polémica, director que estás armando esa polémica, ente eclesiástico cualquiera que sea, asociación de pastores, director de asociación de pastores, presidente de asociación de pastores, superintendente, todos esos títulos que los hombres se han puesto a sí mismos, que no existen dentro de un concepto bíblico, porque no existe dentro de un concepto bíblico el superintendente, el presidente el presidente de los pastores. Para mí el padre y rey de pastores, el pastor de pastores, se llama Jesús. Entonces, aquí en esto quiero hacer una claridad. Nosotros vinimos aquí a presentar a Jesús o a armar polémica con el Estado. Tenemos un gobierno que puede o no estar de acuerdo con muchas cosas de nosotros. En lo personal lo puedo decir, me atrevo a decirlo de esa forma. En lo personal, puede tener contrariedades en sus pensamientos con lo que eclesiásticamente yo pienso. Pero es un presidente que, para bien o para mal, Dios le permite estar allí. Solamente Dios conoce esos propósitos. Aquí el Señor responde
Y dice, denle al César, es decir, denle al gobierno lo que es del gobierno, denle a la ley lo que es de la ley, paguen impuesto, pague el tributo al César, el impuesto al César, a la ley, al gobierno, lo que es del gobierno y a Dios lo que es de Dios. Ahora, una cosa es que ahora tú digas que por pagar impuesto de ley no vas a diezmar donde tienes que diezmar. Ahí sí estás dejando de darle a Dios lo que es de Dios. Si los dos textos leídos nos hablan de la obediencia y de pagar ese impuesto, yo creo que nosotros como iglesia debemos de hacerlo. No estamos pagando por el servicio religioso. Lo que pasa es que si yo me voy a si desmenuzáramos bien este texto, lo que yo quiero aquí es hacer una reflexión simplemente. Si desmenuzáramos bien este texto, habría tela para cortar al respecto, porque el artículo dice que las actividades comerciales, hace referencia a las actividades comerciales que hay en la iglesia, es decir, a ese espacio de cafetería, de librería, a todo lo que esté fuera del concepto religioso. Ahora, yo conozco pastores que venden chicles ungidos, camisetas ungidas, libros ungidos, aceites ungidos, todo eso. Y le van a llamar que eso es religioso, que eso tiene el concepto del servicio a Dios, pero es un negocio. Pastor de mega iglesia que me estén mirando, gústenle o no le guste, es un negocio. Cuando tú pones una venta de camisetas para promover la actividad X, ahí hay un negocio. Acéptalo, eso es un negocio. Me llama mucho la atención, ¿por qué? Porque es que yo voy a hablar de algo que se me ocurre ahorita. Yo voy al almacén X, al almacén tal, en diciembre, y allí me regalan, me obsequian el almanaque para el año siguiente por ser el cliente de ese almacén, por ser el cliente de ese negocio. Pero la mega iglesia tiene el almanaque y lo vende. Díganme que no algunos pastores que yo puedo dar fe y hasta grabaciones de que venden los almanaques. No todos, estoy aclarando, no todos, pero algunos lo están haciendo. Ahora, vayámonos con el concepto de aquellas iglesias, aquellas congregaciones que tienen programa de televisión, programa de radio, emisora radial, programa de canal de televisión, que se mueven en los medios de comunicación. Si vas a tomar una pauta comercial en una de esas emisoras, en uno de esos canales de televisión, allí es más costoso, es más caro, más costoso que en la emisora secular. Las emisoras están haciendo radio lluvias, maratónicas y no sé qué cosas para adquirir recursos para la emisora, mientras otras emisoras te pagan las deudas, que no son cristianas. Emisoras que no son cristianas te pagan las deudas. Entonces, miremos el concepto social. ¿Dónde está el concepto social? Miremoslo, ¿dónde está? Una emisora, así, y lo digo claramente, así dure las 24 horas dando palabra de Dios, predicando el mensaje, alabanza, adoración, oración por los enfermos, devocional, todo como se quiera llamar, es una entidad comercial. Es una entidad comercial. Si hablamos del concepto de entidad
de congregación cristiana, bíblico, el Señor dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, es decir, el templo. Y cuando en el templo se está vendiendo, se está comercializando, hay iglesias que tienen el cambio de divisas, porque tienen entidades, tienen actividades internacionales. Entonces tienen el cambio de divisas, cambian el dólar por el peso, por el real, por el fin. ¿Sí? Quiero hacer claridad en eso. La palabra de Dios muestra que Jesús entró al templo y echó fuera a los cambistas. Oiga, allá hay casas de cambio, vayan y cambien sus monedas, sus divisas allá en las casas de cambio. Negocio en la iglesia, Jesús no lo acepta. Negocio en la iglesia, la reforma tributaria está aclarando en eso. No es eclesiástico. Un negocio, así esté dentro del templo, no es eclesiástico. O sea, si ustedes miran, si miramos el concepto bíblico-ley, es bastante polémico. Pero si entramos a analizarlo bien analizado, no veo el motivo de armar una polémica y una contienda por un impuesto por actividades comerciales dentro de las iglesias. Y no hablo de que la mega iglesia cristiana, porque si no ahorita me voy a levantar más enemigos de los que ya nos hemos levantado. Porque van a decir, miren, allí fuente de bendición y su director y ese hombre que Dios me dice que no le hable y que no sé qué. Entonces está hablando en contra de las iglesias cristianas y está siendo un instrumento del anticristo para... No. Amo a Dios. Respeto a la ley. Y aquí tengo que mirar lo que la palabra de Dios dice. No me estoy saliendo de la palabra de Dios. No estoy con lo que dice el artículo número tal de la asociación de ministros de tal. No. Estoy con la palabra de Dios. Y llevo la palabra de Dios a lo que está hablando la reforma tributaria en este momento. Ahora, no estoy hablando solamente de la mega iglesia cristiana. Lo que pasa es que como me muevo en el ámbito cristiano, pues puedo nombrar cosas que las he visto allí. Pero hay mega iglesias de otras confesiones. Acá en Bogotá, donde nosotros nos encontramos, está la iglesia en el 20 de julio, en el barrio 20 de julio, que es la iglesia que le rinde tributo al Divino Niño. Y yo no voy a polemizar aquí en este momento porque la palabra, no estamos hablando de si es bíblico o no es bíblico el Divino Niño, no es eso. Estamos hablando del tributo a las iglesias. Y allá en esa iglesia venden imágenes. Allá en esa iglesia, no estoy diciendo que directamente el sacerdote y la congregación aquella, pero allí venden imágenes, venden libros, novenas al Divino Niño. Todo eso es vendido. Entonces ahí hay un negocio. En el Cerro de Monserrate, aquí en Bogotá, y las diferentes ciudades tienen esos lugares emblemáticos, religiosos emblemáticos, que reúnen y congregan multitudes. Y allí hay comercio. Ese comercio que hay allí, así lo vean bíblico, así lo vean religioso, así lo vean como lo quieran ver, es comercio. Tiene que tributar impuestos. Eso solamente hablando de las confesiones cristianas y católicas. Ahora hablemos de otras confesiones que venden la rosa de Sarón, que venden el aceite de no sé dónde, que venden todo eso que están ofreciendo, que es más brujería que cristianismo. Perdónenme, pero es la verdad. Eso es como el que vende la cruz magnética Gran Poder. Eso es un negocio. Allí no hay nada de fe, es negocio. La fe es
creerle a Dios y el resto pare de contar, porque el resto puede pasar a negocio. Y yo diría que aún hasta las maratónicas y las radiolluvias y todo eso que se hacen de eventos fuera de lo que tiene que ver con diezmos y ofrendas, es negocio y debe tributar impuestos, de acuerdo a lo que dice aquí el artículo de ley. Entonces, no veo la polémica. Pastor que me estás viendo, líder eclesiástico que me estás viendo, hermano, hermana que me estás viendo, sometámonos a la ley, porque la palabra de Dios también lo dice. Y el Dios que nos ha llamado nos proveerá para cubrir esos tributos, esos impuestos que haya que pagar. Yo le creo a Dios. ¿Tú a quién le crees? Padre, muchas gracias. Gracias te damos en esta hora, en este momento. Y yo quiero venir ante ti, Señor, para hablar contigo sobre este artículo. He presentado mi punto de vista, en el cual yo creo que si nos han dejado lo que se trata de diezmos y ofrendas libres de impuestos, Señor, se está cumpliendo lo que tú dices: démosle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquello que tengamos como negocio, como comercio, debe pagar un impuesto, porque así es. De hecho, tú mismo le entregaste a Pedro y a los discípulos para pagar el impuesto. Por eso, Dios, en este momento, Señor, queremos presentarnos delante de ti para pedirte la guianza tuya frente a esta situación, Señor. Y, Padre, llévanos a ser promotores de paz, mas no de contienda. Te lo pedimos, Señor, en el maravilloso y poderoso nombre de Jesús. Amén.